el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Isaías 54, verso 2 dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende, desarrolla las cortinas de tus moradas. No escatimes, no limites, ni restrinjas. Alarga, estira, prolonga tus cuerdas y refuerza, vigoriza, fortifica tus estacas. Cuando se va a reforzar algo, tiene que calcularse el peso para que sea capaz de resistir. ¿Para qué se refuerza? Para que sea más fuerte a lo que ya está establecido. En este caso, reforzar las estacas, está haciendo una comparación, son palos con puntas que tienen que ser clavadas para dar seguridad a la estructura de la tienda. Hablando en forma espiritual, reforzar las estacas sería dar solidez, firmeza, fortaleza a las personas. Porque las personas en la casa de Dios componen los pilares, los fundamentos y ministerios para que la estructura de la iglesia no se caiga. Dios ha establecido 5 ministerios con sus dones, con sus habilidades para sostener la estructura de la iglesia. Estos pilares que sostienen la iglesia son para capacitar líderes, para que el cuerpo de Cristo esté capacitado, y eso requiere madurez de parte de todos. Por eso la recomendación, ¿cuál es? Ensanchar las estacas. Dejar de pensar como niños para no entorpecer el crecimiento de la obra de Dios. Vaya a 1 Corintios capítulo 3, empezando del verso 1. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Está hablándole Pablo a los corintios y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino que tuve que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Porque les di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no son capaces todavía, porque son carnales. En efecto, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, divisiones, ¿no son carnales? ¿No están andando como hombres? Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Solamente son servidores por medio de las cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor, conforme a su trabajo. Entonces, para que no hayan celos, contiendas y disensiones que son comunes en la iglesia. Hay gente que vive buscando la iglesia perfecta, se va a pasar la vida buscándola porque nunca la va a encontrar. Yo quiero a una iglesia que sea perfecta, que sea esto, que haya
¿Qué haya? Para buscando que haya. Nuestra vida cristiana tiene que crecer, tiene que estabilizarse, porque si se cae lo que nosotros afirmamos que es nuestra fe, entonces la misma tienda, la misma casa se nos va a caer encima. Los verdaderos cristianos se ven en los tiempos de prueba. Ahí sale a luz la fe, ahí sale a luz el conocimiento de la palabra, ahí sale a luz la confianza en Dios. Porque el que tiene mejores pensamientos va a tener una vida estable. ¿Van a venir los problemas? Sí, porque los problemas vienen sin que nadie los busque. Pero la práctica de la fe, la práctica de la oración, la práctica de la confianza en Dios hace la diferencia. Por eso es que la primera alerta es que tengamos precaución de clavar las estacas en nuestra vida personal lo más profundo, lo más hondo de lo habitual, porque cuando viene el ensanchamiento se multiplican los problemas. Si antes te miraban para ver tus faltas, ahora los ojos se van a multiplicar buscando las más mínimas faltas. Si el diablo se venía sobre ti con un ejército de 100, ahora vendrá con un ejército de 1000. Por eso el Señor quiere que extendamos primero hacia adentro y luego hacia afuera. Dice, no sean escasos, porque nuestras áreas internas tienen que ser conquistadas. Esas son las zorras pequeñas que fregan la viña. En el libro de Isaías, Dios utiliza una analogía para demostrar sus propósitos hacia su pueblo. Él quiere hacernos crecer espiritualmente, por eso dice, refuerza tus estacas. ¿Está hablando de palos aquí el Señor? No, está hablando de líderes. Si el líder no crece, si el líder no tiene comunión con Dios, si el líder no ora, no se le pueden dar ovejas. ¿Por qué? Porque les va a enseñar sus propios pensamientos. Y Dios no nos manda a nosotros a enseñar nuestros propios pensamientos, sino a enseñarle la palabra. Cuando se levantaba una carpa, habían estacas, porque la gente vivía en carpas. Entonces tenían que cavar, poner las estacas bien profundas, bien firmes, para que la carpa no se cayera posteriormente. Una carpa puede significar una vida, y la firmeza es el producto de la relación de profundidad con Dios, para que cuando la tormenta llegue y el viento comience a soplar, entonces el fundamento de nuestra carpa, de nuestra vida, siga firme. Como líderes, como obreros, como siervos, tenemos un reto mayor delante de Dios. Y es que el reto es a desarrollarnos personalmente en la comunión con Él. Porque la responsabilidad que tenemos cuando se toca dirigir a un pueblo es una responsabilidad muy, pero muy grande. Por eso es que dice la Escritura que los que enseñan tengan cuidado. ¿Por qué? Porque van a tener mayor condenación. Pero no está hablando solamente a los líderes. Ustedes también tienen que enseñar en sus casas a sus hijos. Porque hay una demanda en el libro de Zacarías y dice, yo mismo voy a llevar el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Hay una demanda sobre ustedes porque yo les mandé enseñarles a sus hijos. Sin embargo, han dejado eso en manos de cualquiera y ustedes no han enseñado a sus hijos. Por eso es que la demanda es sobre los padres.
La responsabilidad de los líderes es formar santos, llamar al pueblo a la adoración, llamar al pueblo a la oración, llamar al pueblo al ayuno, llamar al pueblo a la santidad y luego al servicio. Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son los santos? ¿Otros o nosotros? Nosotros somos los santos, pero ¿acaso algunos se dejan perfeccionar? Son llaneros solitarios que viven de un lado para otro. Se enojan cuando hay convocación a ayunos. Se enojan cuando hay convocación a la enseñanza. Se enojan cuando se alarga la alabanza o la adoración. Se enojan. Se enojan cuando hay convocación a la santidad, a mejorar la calidad de vida. A los que Dios constituyó fue para perfeccionar a los santos. Los santos están sentados al frente para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el plan de Dios para su iglesia y Él mismo provee el liderazgo que ella necesita, porque estos son los oficios o ministerios o funciones que desarrolla la iglesia para que llegue a ser lo que Dios quiere. La iglesia no solamente necesita buenos líderes, la iglesia necesita buenos discípulos. Los líderes perfeccionarán a los santos. Y perfeccionar significa hacerlos madurar. Eso involucra la idea de equipar, de capacitar, de restaurar a su condición original. Entonces, los líderes llamados por Dios tienen que madurar, tienen que ser maduros para poder cumplir con su labor de capacitar a otros hasta la madurez. Ahora, ¿para qué se perfecciona a los santos? Los creyentes, cada creyente debe ser perfeccionado para la obra del ministerio, es decir, para el servicio al cual Dios lo ha llamado. En otras palabras, los creyentes no pueden ser espectadores. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de contribuir en el servicio a su Señor. Y este servicio de los santos tiene que ser perfeccionado, porque eso va a resultar en la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un trabajo arduo. Se necesita pasión por el Señor para poder dedicar su vida a ser discípulos, para formar, para corregir, para instruir, para restaurar, para equipar a las personas para lo que Dios los ha llamado. Cada creyente debe ser perfeccionado por la palabra, por la adoración, por la oración, por la intimidad con su maestro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la Escritura, está hablando de la Biblia, la Escritura es inspirada por Dios. Esa misma Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el crecimiento espiritual trae también crecimiento numérico, así de simple. Y una decisión trae una reacción y trae un cambio de vida.
Cuando nuestras estacas espirituales están profundas, podemos crecer. Y nuestro límite, ¿cuál es? El cielo. Entonces, nosotros somos capaces de alcanzar nuestro propósito en la vida y traer satisfacción al corazón de Dios. Hechos capítulo 6, verso 7. Cuando la iglesia primitiva hacía esto, de enseñar a los santos, de compartir la palabra, dice el verso 7, que crecía la palabra del Señor y crecía también el número de los discípulos. ¿Por qué? Porque se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe, porque al oír la palabra eran despertados por el Espíritu para creer en Jesucristo. ¿Qué quiere decir ensancha tu tienda? El pueblo de Israel en la antigüedad vivían en tiendas y su territorio estaba marcado con cuerdas. Esas cuerdas estaban aseguradas al piso con estacas. Así que cuando Dios decía a su pueblo que ensanchara su sitio, le estaba diciendo que lo agrandara, que lo ampliara, que lo extendiera. ¿Y para qué quería Dios que ellos ensancharan sus estacas? Esto habla de crecimiento. No es lo mismo vivir 4 personas en una tienda o en una casa o carpa a que vivan 100 personas en la misma tienda. Dios le estaba diciendo que crecerían, pero que necesitarían espacio, porque de ser pocos iban a ser multiplicados y debían convertirse en una nación. Y luego pasarían a ocupar otros territorios y otras naciones. Porque resulta que es como una familia. Cuando una pareja se casa y empieza, no tiene muchas cosas. A veces ocupa una habitación con su baño. Y en un pedacito pone su cocina. Y se conforma con eso. Pero después vienen los hijos y ya está ese pobre oído del hombre. No entramos aquí. Es tiempo de que hagamos una habitación más, un cuarto más para los fulanos. Están aquí encimados. Y después ya son 2 cuartos, ya no quiere 2 cuartos, quiere 3 cuartos, quiere 5, 6, 7 cuartos. Los que pueda hacer. Lo mismo te está diciendo Dios. ¿Has venido a buscarme? Sí. Yo te busqué primero, sí. Ahora quiero que crezcas porque quiero usarte. Vas a empezar con 2, después te voy a dar 3, después te voy a dar 10, después te voy a dar 20, te voy a dar 50, te voy a dar 100 y te voy a llevar a las naciones. Pero para eso tienes que prepararte. Tienes que ensanchar las estacas de tu propia vida y de tu propia alma. Tienes que aprender la Escritura. Tienes que saber que yo puedo usarte como líder, pero no uso líderes flojos. Vas a tener que prepararte. A veces nos conformamos con una tienda pequeña para no tener problemas. Ay, yo no quiero tantas ovejas, con unas 20 a mí me alcanza. ¿Para qué te alcanza? Porque estamos cómodos, no hay tantas peleas, nosotros nos conocemos. Eso es una mirada corta. No estás mirando adelante, ni estás mirando con los ojos del Señor, porque al Señor le gustan las multitudes. Es tiempo de alargar las cuerdas, es tiempo de reforzar las estacas. Las estacas, como les dije, son los líderes, son los siervos, son los obreros. Es tiempo de ensanchar y abrir nuestro corazón, porque Dios necesita más espacio. Por eso quiere que abras tu mente y tu corazón, porque Dios les gusta hacer cosas grandes. Y no te conformes con poco, porque al Señor le encantaban las multitudes. Donde Él estaba, la gente llegaba. Es más, Él nunca llegaba solo, siempre llegaba con sus discípulos. O sea que lo invitaban y tenían que darle de comer al saldo. Sus discípulos eran 12, pero no faltaban otros también que le seguían.
Esta es una declaración poderosa que debe impulsar a la iglesia del Señor a crecer en todo sentido para poder reforzar tus estacas. Es lo más importante, porque si pretendes extender tu tienda, tienes que reforzar las estacas. ¿Por qué? Porque no vas a poder más adelante arrancar para hacer espacio. Tienes que prepararte antes. ¿Antes de qué? Antes de que vengan los vientos, las tempestades, y entonces tu crecimiento estará acorde para defenderte en lo que te toca vivir hoy. Para un ministerio apostólico, reforzar estacas significa paternidad, establecer familia, la familia de Dios, porque la base de la sociedad es la familia. Para que podamos luego llegar a una nación, formar reyes y sacerdotes, primero necesitamos ser una familia. Y una familia está compuesta de padres, de hijos espirituales, con el mismo ADN para poder reforzar las estacas y luego ensanchar la tienda. Necesitamos extender la revelación de una verdadera paternidad, porque solamente así se pueden ejercer los principios correctos. ¿Quién es tu padre? Cada persona tiene que tener un padre espiritual. Y no es cuestión de sexo, es cuestión de paternidad. No es lo mismo que vos digas, yo tal es mi padre. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Acaso los hijos no son de una misma familia? ¿No tienen la misma enseñanza? ¿No tienen el mismo corazón? ¿No tienen el mismo desprendimiento? Los hijos son lo que son los padres. Y los padres anhelan que sus hijos puedan ser mejores que uno. Mucha gente anda detrás de remas y revelaciones y como no las entiende, establece su vida y viven buscando revelación tras revelación. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues precisamente porque no quieren pasar por los procesos, porque los procesos toman tiempo. Todos quieren ensancharse, todos quieren crecer, pero sin fundamento todos van a perecer. La extensión primero tiene que ser interna. La cabeza, que es Cristo, tiene que engendrar en nuestro interior vida para que nosotros podamos dar a luz. Necesitamos crecer. Dios ama las multitudes, pero para que entren las multitudes tenemos que afirmar las estacas. ¿Y dónde están las estacas? El día del fundamento, de la enseñanza de fundamento. ¿Dónde están las estacas? La gente quiere ser líder a toda costa, pero no quiere tomarse el tiempo para aprender. No quiere tomarse el tiempo para leer la Escritura. No quiere tomarse el tiempo para que Dios comience a tener una relación con ellos. Necesitamos crecer. Porque si vamos a formar hijos espirituales, tenemos que enseñar a otros. Como decía Pablo, busca hombres idóneos para enseñarle, le dijo a Timoteo, como yo te enseñé a vos. El trabajo es con los hijos espirituales. Y a veces en medio de los hijos espirituales no falta un Judas, no falta un Saúl que se vive aprovechando del trabajo ajeno. Dios nos está invitando a ensanchar nuestras estacas porque la tienda es escasa. Quiere decir, no alcanza. Tenemos que extendernos, pero necesitamos que las estacas estén preparadas para enseñar a las multitudes que quiero darles. No se conformen con lo que saben. No se conformen con lo que entienden. Recuerden que las mismas estacas, como son de palo o de madera, se pueden podrir. Y una vez está podrida la estaca, se vuelve inútil. Hay que salir del conformismo.
Hay que buscar cómo crecer, hay que estudiar la Biblia, hay que leer libros, escuchar buenas enseñanzas, hay que pasar tiempo con Dios para aprender a escuchar su voz, porque la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ocupa tu tiempo en cosas que te edifiquen y nunca te conformes con menos, que lo mejor de Dios siempre está ahí a la mano. Dios te capacitará porque al que llama, Él capacita. Si predicas el mensaje de la cruz, es lo único que puede alargar las cuerdas, es lo único que puede reforzar las estacas, porque las estacas son importantes porque de ellas depende la estabilidad de las tiendas. Pero antes de ir a las naciones, ¿cuántos quieren ir a las naciones? Antes de ir a las naciones vas a tener que ir a Loreto, vas a tener que ir a Camiaco, vas a tener que ir a los pueblos más pequeños, porque solamente los que aman al Señor pueden ir a las cosas pequeñas, quieren cosas grandes, todo grande, todo grande. Cuando el Señor quiere mandar gente para que aprenda con los pequeños. ¿En qué áreas consideras que Dios quiere que te ensanche? Viene un tiempo de expansión, viene un tiempo de multiplicación, pero para eso es necesario que refuerces tus estacas para poder soportar el peso de la tienda. El propósito de Dios es perfeccionar a los santos. Es decir, que Él quiere alcanzar la unidad de la fe. Llevar a los ministros, a los discípulos, a alcanzar la unidad de la fe. Esto no se trata de cuestiones teológicas fundamentales, sino de una convicción del llamado de Jesucristo. Los apóstoles vivían reunidos alrededor de Jesús. Su vida consistía en una vivencia con su maestro. No estaban ellos interesados en hacer declaraciones de fe. Ellos tenían un interés de comunicar la vida de ese maestro que vivió con ellos y ahora vivía en ellos. Hoy día los discípulos de Cristo tienen que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la unidad de la fe y tienen que centrarse en el autor de la fe. Mateo capítulo 5, verso 48. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos que llegar a tener la estatura de Cristo. Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro maestro. Y el Espíritu Santo nos va perfeccionando a la medida de Cristo. Por eso la primera alerta que tengamos de precaución de clavar las estacas en nuestra vida personal es saber que tienes que ir más hondo de lo habitual, más hondo de lo acostumbrado, porque va a llegar, así como quiere Dios que tu estaca sea fortalecido, tu cimiento sea bien firme, así también quiere el Señor que bogues mar adentro. Por eso el Señor te dice, no seas escaso, no seas mezquino. Necesitas conquistar nuevas áreas internas para poder conquistar otros territorios. Él es el más interesado en hacerte crecer espiritualmente. Por eso te dice, refuerza tus estacas. Que nuestra tienda pueda ensancharse más para que Él pueda traer otros que están clamando por Dios desde hace mucho tiempo. Pero Dios está haciendo una nueva convocación porque quiere hijos responsables que puedan estirar su tienda, plantar las estacas que sean firmes para que Él pueda traer lo que está destinado para esta casa.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.